Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos los unos a los otros. Nosotros, como nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de salvar la elección que salva la comunidad. Y se preguntarán por qué estoy compartiendo la palabra desde un video, porque los estoy viendo por video y no es por una agenda de la iglesia, sino por una agenda personal. Ustedes saben que nuestra denominación no tiene ningún tipo de descanso. Otros departamentos tienen un descanso de ministerio y después descansan unos meses o un año. Todos los otros son así, pero yo nunca he descansado desde que empecé mi ministerio. Y también nuestra agenda de la iglesia siempre es muy ocupada. Entonces, durante muchos años he estado corriendo hasta ahora. Pero ahora con mi esposa, tenía una promesa con mi esposa. Y era que nosotros tenemos pues aniversarios. Entonces, al final, mi esposa, teníamos también una promesa de celebrar el aniversario cuando cumpliéramos 50 años por un lado, y por otro lado también en donde estamos viviendo, vivimos en un piso muy alto, pero se dañó el ascensor. Entonces se dañó el ascensor y tocaba usar escaleras, y yo le dije pues que hiciera ejercicio mientras subía. Ella dijo que era muy difícil. Entonces aprovechamos esta semana para viajar al extranjero juntos. Y entonces estábamos buscando, y la verdad, el lugar al que quería ir mi esposa, el único día que podíamos viajar era un sábado. Entonces, por eso grabé el video para que ustedes pudieran escuchar la palabra el día de hoy. La palabra que les voy a compartir es la selección que salva la comunidad. Espero que ustedes entiendan que esta es una selección que salva la unidad de mi familia. Nosotros tenemos que saber que la familia y la iglesia son dos instituciones establecidas por Dios. En Génesis 2:18 dice que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dice: voy a hacer una ayuda idónea para él. Y también cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, Él dijo que iban a hacer ese sacerdocio santo para Él. Y si vemos en Éxodo 19, vemos que el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y lo más importante era que guardaran la palabra de Él, que la escucharan bien y que guardaran bien el pacto. Y entonces por eso el Señor estableció no solamente como una comunidad como en sí, sino es una comunidad del pacto, una comunidad centrada en el pacto. Y así estamos establecidos. Y ahora cuando nosotros le llamamos iglesia, antes era el tabernáculo, el templo, ahora lo llamamos iglesia. Y después vemos en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo en aposento alto, que el Señor no intentó salvar solamente a un pueblo, sino que buscó la salvación de toda la humanidad. Entonces, por eso todos fuimos hechos partes de esta comunidad que el Señor estableció. Y por eso cuando nosotros empezamos a vivir centrados en el pacto de Dios, empezamos a ser usados por Dios. Y con este significado, con este corazón fue establecida la iglesia. Y por eso nuestra iglesia hay 5 significados que están en la palabra Yewon en inglés. Entonces, Yewon empieza en inglés con Y, que en inglés es young. Young significa joven. Un joven que que es activa. Entonces, la iglesia Yewon es una iglesia que está llena de vida, llena de juventud. Después está la I. La I significa evangelización.
nosotros somos una iglesia de 이제 복음화를 위한 시대적 미션을 실현하는 선교에 올인하는 선교 공동체가 되자. somos la iglesia que cuando decimos evangelismo estamos unidas unidas en el evangelio. La W es para las misiones. La evangelización mundial, en inglés sería World Missions. Y la O significa unidad, oneness. ¿Por qué? Porque nos unimos juntos para evangelizar las 237 naciones y 5,000 tribus. ¿Y qué significa la N? La última significa Next Generation. Y es que mantenemos la unidad de los remanentes para poder levantar una siguiente generación. Y por eso nosotros estamos levantando el atrio de sanidad, el atrio de los niños y el atrio de los gentiles por medio de estas 4 cosas. Y por eso cuando nosotros establecemos esta unidad, podemos empezar a ser usados por Dios. Y por eso nos volvemos una. Y no es fácil. Y por eso cuando Satanás trata de atacar, lo que él intenta es tratar de que no haya unidad en la iglesia. Entonces él está tratando de romper esta unidad. Y por eso muchos, si vemos en el capítulo de hoy, los discípulos se dejaron de engañar por esto y empezaron a pensar a quién será el mayor entre nosotros. Y eso es lo que más disfruta Satanás. ¿Quién es mejor entre nosotros? ¿Quién es el más grande? ¿Por qué? Porque esto es lo que esto es el egocentrismo de Génesis 3. Usted es más grande, usted es más importante. Y es la forma como él ataca. Eso es lo que él pone en la gente, esa raíz de arrogancia en las personas. Por eso no deja que haya unidad en la iglesia por medio de esta estrategia. Y es por esto que la iglesia coreana y la iglesia del mundo está engañada por esto, dividida por esto. Y ahora, no solamente nuestra denominación, sino todas las otras denominaciones, no es fácil encontrar una iglesia que tenga tanta unidad como nuestra iglesia. De verdad no lo digo porque sí, pero es verdad, nuestra iglesia está centrada en la unidad y estamos unidos solo para la evangelización, solo para las misiones y estamos corriendo juntos para este propósito. Y por eso la iglesia tiene que tener los ojos espirituales abiertos y tomar las decisiones que realmente saben la unidad de la iglesia. No es una decisión que mate la unidad, que afecte la unidad, sino una decisión que salve la iglesia, levante la iglesia. Y por eso, cuando estemos en la iglesia y donde sea que estemos, tenemos que tomar decisiones que salven a otros. Las palabras que yo digo, las acciones que tomo, las cosas que hago o dejo de hacer, ¿realmente son para salvación? Es algo sencillo. Por eso, todos ustedes tienen que levantar la torre de Cristo y tienen que ser establecida en sus campos y en donde sea que estén, y los bendigo para que sea así. Primer punto, los actos de servicio que salvan vidas. En la palabra de hoy vemos que esto pasa después, es conectado al monte, a lo que pasó en el monte cuando Jesús se transfiguró. Vemos que fue en Marcos 8 cuando Jesús por primera vez habló sobre la crucifixión y resurrección. Después de que Pedro confesó después de que Pedro hizo su confesión de fe, y después vemos que Jesús dijo que, en ese mismo versículo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero después vemos que tiene que haber que de una u otra forma van a haber dolores, de una u otra forma van a haber persecuciones, van a haber cosas, pero que la forma para vencer eso, la forma para que los discípulos fueran fortalecidos para lo que se iba a venir, era ver quién era Jesús. Por eso los llevó al monte donde se transfiguró, para que pudieran ver la imagen gloriosa de Jesús, la imagen en la que iban a ver a Jesús en el cielo. Y cuando ellos vieron a Jesús transfigurado, ellos cuando estaban bajando se encontraron con una persona, como vimos la semana pasada, que tenía demonios. Y Jesús habló nuevamente de la crucifixión y de la resurrección por segunda vez. Y ya, ¿por qué? Porque Jesús ya estaba preparando a sus discípulos para el final, porque ya se iba a terminar el final de su ministerio público en la tierra. Pero entonces vemos que los discípulos estaban entendiendo el punto central y ellos tenían miedo de preguntar. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando.
묻기조차 두려워했습니다. Tenían hasta miedo de preguntar 말씀에 대해서 qué era lo que estaba tratando de decir Jesús. No entendían, no tenían ganas de preguntar. 그 이유가 있어요. Y hay una razón. Y sigamos en el versículo 32-34. 가버나움에 이르러 집에 계실 때 Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. 이 말씀을 보면 Si vemos esta palabra, vemos cuál era el estado espiritual de los discípulos en ese momento. Jesús repetidamente había hablado de la muerte en la cruz y de la resurrección. Y ellos vieron a Jesús transfigurado, vieron la gloria de Jesús. Pero y entonces entendieron de una manera aún más política que Jesús era el Mesías. Y entonces ellos estaban pensando, bueno, entonces cuando Jesús se levante realmente vamos a poder ser liberados de la colonia romana, vamos a poder ser liberados y vamos a establecer un reino terrenal donde Jesús va a ser ese Mesías. Entonces ellos estaban pensando, ok, ¿dónde nos vamos a sentar nosotros en ese nuevo reino? ¿Dónde nos vamos a, qué posición vamos a tener nosotros en ese nuevo reino que se establecería? Y ellos estaban peleando por esto. Y en la iglesia también hay estos discípulos que tienen esa misma esencia. No les interesa realmente el discípulo, no les interesa que la iglesia crezca, no les interesa el evangelio, sino les interesa saber quién es más grande, quién es más importante, quién tiene más poder. No tiene interés en otra cosa. ¿Quién tiene el liderazgo? Eso es lo único que les interesa y están centrados en eso. Muchas iglesias están así. Y cuando es así, la iglesia pierde la razón de por qué está existiendo y empiezan a ser separados. Y empiezan a volverse fácil de usar por Satanás. Y de hecho hay muchas iglesias en nuestra iglesia que están usadas por la cultura de confucianismo, donde esta jerarquía es realmente importante y está grabada en las personas. Y cuando ustedes se encuentran con una persona, lo primero que preguntan es la edad. Ustedes van a otros países y ustedes no le preguntan la edad ni nada porque es falta de respeto. No está ese concepto en ellos. Todos simplemente son igual, no importa si son mayores o son menores. Si se llevan bien, ya son amigos, pero en nuestro país no es así. La edad, lo primero que se pregunta. Después, ¿de dónde vienen? Después, ¿de dónde nacieron? Y después, ¿a qué lugar, a qué colegio asistieron? Entonces realmente es muy difícil ser amigos en nuestro país. Los misioneros que entraron por primera vez a nuestro país, por esto en particular, fue muy difícil para ellos. Y ellos estaban haciendo misiones. Pero, por ejemplo, ellos iban a encontrarse con las personas y habían personas que no lo recibían. Y, digamos, no era como ahora donde ustedes entraban a la habitación y estaban los lugares donde estaban las sillas más altas, las sillas más bajas. Todo estaba grabado, entonces la gente, cuando los misioneros venían, ellos no sabían cuáles eran las sillas de las personas más importantes o las personas menos importantes, y ellos no podían diferenciar eso. Y a veces cuando entraban a una casa y se sentaban y no sabían qué era la silla más alta, ya de una vez lo sacaban y no escuchaban lo que él tenía que decir. Entonces por eso los misioneros, cuando ellos llegaron a esta tierra, también se les tocaba enseñarles cuáles eran las sillas del lugar alto. Eso está en las partes de las misiones, en la historia de las misiones de nuestro país. Bueno, si vemos el versículo 35, dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Viendo quién es el más alto, Jesús estaba mostrando, Jesús a través de esta palabra, Él está mostrando una verdad espiritual muy importante, y es que el lugar donde nosotros estamos, hay algo muy diferente entre lo que el mundo entiende como grandeza y lo que Jesús les está enseñando.
Los 끝이 되고 discípulos estaban buscar esa primera posición, esa posición más alta desde todo punto de vista, pero Jesús está enfatizando que para tener esa posición más alta se debe servir más, es el que más sirve. Y entonces por eso toma a un niño para ayudarles a entender. En el versículo 36-37 dice, y tomaba un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라. 당시 사회적으로 Jesús estaba mostrando en la cultura de ese momento, lo más pequeño, 약자로 lo más débil, 어린 아이를 era un niño pequeño. 섬길 수 있는 마음을 가져야 Y entonces Jesús les está diciendo, el que tiene el corazón de servir a un niño, 하고 있습니다. 사실 이런 es- 진정한 섬김의 모델이 누굽니까? él sería el que tiene la persona más, el que sería más bajo en la sociedad de esa época, ese es el más grande. 오늘 본문에 De hecho, nosotros vemos que Jesús mismo tuvo este corazón de servicio. Si nosotros vemos en Marcos 10:35, ellos después pasan en este mismo momento, cuando ellos estaban hablando de esto mismo, entre Juan 한 것입니다. y Santiago 부모들까지 y 동원해 Jesús, estaban hablando de quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria. Y los otros discípulos se ofendieron escuchando esto. Y entonces Jesús los tomó y les dio una palabra, les habló sobre liderazgo y les dice en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 배송물로 주려 함이라. 섬기려 하고 우리 교회에서 섬기는 자들이 많이 Para que, 있는데요. 제가 para que sirvan. El Señor nos llamó para que sirviéramos. 주차장입니다. Y digamos, esto pasa en nuestra iglesia, en el parqueadero. Cuando las personas vienen, simplemente quieren entrar y quieren parquear y cierran todas las vías y eso se llena. Y es muy difícil. Y eso se llena hasta todo el tercer piso y es lleno y hay gente afuera esperando y es muy difícil parquear acá. Y no se sabe quién es quién, porque todos están en el carro. Y es aquí cuando se ve realmente quién está amando el Evangelio, quién está esperando, quién está sirviendo. Y los que están en este lugar, con todas estas personas, hay personas que están sirviendo en este lugar, ayudando a estas personas a que se organicen y realmente allá nadie los está reconociendo, nadie les está diciendo nada por ese servicio, pero ellos están allá todos los domingos ayudándonos en ese servicio. Y ellos no están allá para recibir reconocimiento o otra cosa. Y el servicio, el que habla la Biblia, el puesto a la posición alta del que habla la palabra es completamente opuesto al que entendemos en el mundo. Por eso Jesús mismo dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Y no solamente eso, sino que vino a dar su vida por rescate de muchos, dice en el versículo. Jesús se vistió de hombre y vino a esta tierra. Dios mismo se vistió de hombre. En esa época, todo el mundo, los otros discípulos también venían de otros lugares. Los discípulos venían de otros lugares, pero Jesús vino de la casa de María y José, donde era un lugar más humilde. A esa manera Dios mismo vino y se humilló a sí mismo de esta manera. Y si nosotros vemos nosotros sabemos por medio de la palabra que para Jesús vino a solucionar todos los problemas de Génesis 3, 6, 11 hasta la muerte, dio su vida por eso. Todo su cuerpo fue golpeado, siendo Dios mismo. Y esa persona que fue humillada de esa manera es Dios mismo. Nosotros tenemos que seguir el camino de Dios y vivir sirviendo a otros. Y más que toda otra cosa, mostrar una vida que sirve a otros. Y cuando es así, tenemos que saber que por medio de lo que hizo Jesús, de humillarse a sí mismo, Él rescató a todos, nos salvó a todos nosotros por medio de eso. Nosotros estábamos destinados a la muerte, estábamos destinados a la maldición. No había nada que hacer para cambiar ese destino y Él lo cambió por completo.
생명 살리는 Por eso nosotros también tenemos que tener esa vida que levanta, una vida que levanta, vivir levantando la vida de otros. 섬기잖아요. 모든 우리 Por eso nosotros vemos muchos líderes están siempre sirviendo a otros. Los creyentes están sirviendo a otros. Los ancianos están sirviendo a otros. 전도자들이 다 섬기지 Nuestros 않으면 misioneros, 어떻게 생명이 죽게 돌아오겠습니까? nuestros evangelistas, todos están sirviendo buscando cómo las personas pueden ser restauradas y volver al Señor. Por eso es importante el movimiento de los 10.000, 2025 que estamos haciendo en nuestra iglesia, porque a medida que nosotros llevamos esto a cabo, sabemos que no es fácil, pero empezamos a tener una actitud de servicio frente a Jesús. Porque cuando nos encontramos con una persona no es fácil, no es cómodo. Buscar a las personas muchas veces podemos ser rechazados. La gente muchas veces no es tan amable con nosotros, y pero nosotros seguimos insistiendo para encontrarnos con ellos, 부신다를 전도하려고 solamente para evangelizarlos, solamente para dar la vida, 기다리고 darles la vida del evangelio a ellos. 당할 때도 있죠. Y muchas veces somos rechazados. 때 당할 때도 있죠. 그야말로 거친 말을 듣기도 Pero por eso 하죠. a veces ni siquiera nos quieren escuchar. 막 구정물 자꾸 찾아다 보니까 아파트 막 문 열고 구정물 뒤 세우기도 하지. Y hay personas que, digamos, para que no los busquen más, les echan agua en la cara si van y los buscan, o personas que dicen que se van a encontrar a tal hora, pero nunca llegan, y estas cosas pasan. Pero ¿qué es lo importante en nuestras vidas? Nosotros tenemos que ser continuamente, seguir sirviendo. No importa lo que pase, un evangelista no se detiene por lo que le digan. Un evangelista vive sirviendo a Jesús para salvar a otras personas. ¿Por qué? Porque hay personas que han de ser salvas. Y es porque hay personas que el Señor nos llevó a hacer este movimiento. 그것이 그 속에 있기 때문에 가능한 거다. Y es porque estas personas están en el campo que el Señor nos ha llevado a hacer esto. Y nosotros cada semana sabemos que hay 한 분의 personas muy importantes. Yo cada vez que veo los nombres de las personas que invitan personas a la iglesia cada semana, la verdad yo soy conmovido por esto y agradecido por eso cada semana, porque realmente son los modelos que están delante de Dios. Son el mejor modelo, es lo que el Señor realmente está esperando. 장단기 결석자 세가족 Y también, 이분들을 예배와 aunque hay personas que no están, sus nombres no están escritos, pero también hay equipos que están juntos, los grupos de Teresa, aunque el nombre no esté escrito, yo sé que están juntos como equipo para 한 영혼이 천하보다 귀하다. buscar a las personas que no están asistiendo a la iglesia, a las personas que están buscando a los nuevos creyentes. Hay algo muy valioso, muy valioso. Lo más valioso es buscar a una persona, salvar a un alma. 교인 300명 넘는 교회 Hay iglesias que tienen más de... No, hay muchas personas que tienen más de 300 personas en la iglesia, pero hay muchísimas personas en la iglesia, perdón, en el campo, muchísimas personas afuera, pero las iglesias, ¿por qué no están tan llenos? 그 정도가 아니라 우리 교회는 Así de valioso es cada persona que está afuera. Nosotros, nuestra iglesia, no solamente... Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios especializados para ir a diferentes campos. Y la semana pasada me llegó un campo del el equipo de evangelismo para los chamanes, que evangeliza a los chamanes. Y hay un anciano que está encargado de ellos y me escribió. 법당도 엄청 크더만 엄청 잘 지어놓고 엄청난데 그거를 위원장 들고 막 팍팍 막 그냥 그 우상들을 딱 Que fueron a un lugar y una persona que era chamán recibió el evangelio, y después me mandaron fotos de cómo destruían todos esos ídolos, cómo destruían todas esas cosas de chamanismo juntos, y después empezaron a dar alabanzas juntos a Dios. 영접하고 하나님 자녀가 되고 Y esa persona recibió salvación, esta persona se volvió hijo de Dios, y después todos fueron y comieron y empezaron a pasar tiempo juntos. 그 Estas personas están. 목사님이 잘 그동안에 보호하 그 관리하면서 넘어지지 않도록 Y para que esto pase, realmente esto tiene que hacerse continuamente, no siempre es así, pero continuamente, porque hay personas así, personas que sí van a recibir como esta persona. Y yo no conozco ninguna otra iglesia que como nosotros tenga un equipo para evangelizar a los chamanes, que salga a buscarlos y salga a evangelizarlos. Yo no he visto una iglesia especializada así en ningún otro lugar como la que tenemos acá. Si nosotros vemos en el versículo 41, dice: y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Al final esto no es en vano. Esto es nosotros, porque nosotros pertenecemos a Cristo, y porque pertenecemos a Cristo, cuando nosotros evangelizamos, esto no es en vano.
결단코 그 상을 잃지 아니라고 했는데 그 무속인 전도해가지고 Las personas que hacen ese evangelismo de los chamanes lo hacen porque disfrutan muchísimo el evangelio y quieren ir a evangelizar, pero ustedes creen que el Señor simplemente lo va a olvidar. Claro que no. 모든 것에 뭐요? Todo lo que nosotros hacemos para el evangelio, hay una recompensa celestial del Señor para nosotros. Y yo he disfrutado esto cada día y yo sé que es así. Yo cada día he evangelizado esto y cada día tengo este agradecimiento, esta conmoción por la salvación en mí. 형식적으로 하지 않습니다. 이번에 교역자 수양할 때 Ahorita que nosotros estábamos con diferentes líderes de la iglesia, estábamos juntos y 그러면 하나님 앞에서 내가 estábamos delante de Dios, y cuando yo estaba orando, 개척은 그 교회를 세우는데 yo le decía, Señor, gracias Señor por establecer esta iglesia. 만에 숙집을 하고 끝냅니까? 그런 식으로 헌금 시간에 그 하나님이 Y entendía la importancia de dar las ofrendas, no es simplemente 기회다. hacerlo, sino es una oportunidad. Darle una ofrenda al Señor es una oportunidad. Tenemos que hacerlo de todo corazón. El Señor lo sabe. 그게 하나님 상급이 있잖아. 나 그걸 안다니까. 이면계약. 하나님과 나와 Yo esto lo sé, esto es un pacto que tenemos con Dios, un pacto personal con Dios. Y cada semana, cada momento, hay un pacto que tenemos con Dios. El Señor está junto conmigo, nosotros tenemos que reconocer esto cada momento. Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo, Dios me está guiando, Dios me está protegiendo. 이게 재미로 신앙생활하는 거. Esta es una vida de fe divertida. 영계 모든 Yo espero que todos los creyentes que están acá 성경의 삶을 vivan una vida de servicio que salve a otros y reciban realmente la bendición de la recompensa celestial del Señor. Segundo punto, 8절입니다. el pensamiento de unidad bíblica, versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 요한을 비롯한 제자들의 마음은 Entonces Juan y otros discípulos sintieron que una persona que ellos sintieron que ellos estaban, como ellos seguían a Jesús, ellos eran los únicos que eran los verdaderos seguidores. Y entonces cuando ellos vieron que otras personas en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, les dijeron que no lo hicieran. 함부로 부르지 마라. Y entonces le dijeron, no usen el nombre de Jesús de esta manera. 예수 이름으로 너 그런 거 하지 마라고 No usen el nombre de Jesús de esta manera. 금지시켰다고 예수님께 말을 합니다. Entonces ellos le dijeron, 만들었는데 예수님께 잘했다 pero entonces, 보려고 그것도 si nosotros vemos en la palabra, 말을 했는데 Juan está hablando en representación de todos los discípulos, pero Jesús le responde algo que ellos no estaban esperando. Sigamos en el versículo 39. 예수께서 이르시되 금하지 말라. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 예수님의 말씀은요, 우리가 어느 Nosotros vemos en la palabra, no se trata de a qué iglesia, a qué organización estoy perteneciendo. Eso no es lo importante. Lo importante es realmente, ¿estamos perteneciendo a Jesús? ¿Estamos haciendo todas las cosas en el nombre de Jesús? 문제될 것이 Si es así, no hay problema. 예수님 이름으로 하고 있다. Si estamos haciendo todas las cosas en el nombre de Jesús, todo está bien. 성경 진리 La verdad de la palabra es esto, y las personas que niegan esta palabra, las personas que niegan la palabra, las personas que niegan la palabra o que niegan a Jesucristo, esto es completamente inaceptable. 찬용하고 Sin embargo, fuera de esto, las otras cosas son aceptadas. 이걸 말이지 서로 막 시기하고 Y entonces no hay necesidad de, como entre iglesias, tener división o tener otra cosa, porque eso no es la guía del Espíritu Santo. Pablo mismo dice eso. Los que siguen a Pablo, los que siguen en Corinto, la iglesia de Corinto se dividió entre los que seguían a Cristo, entre los que seguían a Pablo. Y 어찌 나뉘었느냐? Pablo les dijo, 나 바울이 ¿acaso está dividido Cristo? 위하여 O les dijo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? 나 바울이 너희들 때문에 내가 Pablo les dijo, ¿yo en algún momento fui crucificado por ustedes? 그러면서 그리스도의 Entonces, si no es así, 헛되지 않도록 sepan que la iglesia de Cristo no está dividida y tenemos que ser uno en Cristo. 나옵니다. Y Pablo les dice esto claramente en Corintios, 1 Corintios 1:13. 이렇게 대표로 나서 Y por eso nosotros vemos como Juan habló representativamente por todos y fue humillado. 이용하는 우리의 아들이
Pero vemos que después él fue reconocido como el discípulo de amor. Y él es quien dice, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Después vemos que después de que Juan, igual, vemos también en ese momento que Juan, igual que los otros discípulos, también usaba humanismo, también tenía ese egocentrismo antes de la cruz. Pero después nosotros vemos que después de la cruz, de la venida del Espíritu Santo, él fue transformado. Y en 1 de Juan 3, él dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Él cambió por completo. Para nosotros volvernos uno, tenemos que saber que no es en nuestras fuerzas, sino lo más importante es volvernos uno en Cristo. Es tener el corazón de Jesús. Cuando nosotros tenemos el corazón de Jesús, podemos volvernos uno. Cuando estamos viendo a los tres solos, podemos realmente tener una vida de unidad. Como habla en Filipenses 2:5. Hay un pastor que dice, un pastor de la iglesia que dice, la unidad en Cristo es dejada de lado por la influencia del confucianismo. Y como resultado, la iglesia coreana escribe en términos chinos lo que es enseñar. Pero él decía que la palabra china, usa el carácter chino para enseñar, tiene que ser cambiado por unidad, por comunión. En la palabra, la iglesia no es un lugar donde se enseña algo, sino es un lugar de comunidad con el Señor. Nosotros somos un lugar que estamos unidos con Cristo, donde estamos en comunión, en unidad con el Señor, porque el Señor está entre nosotros. Y es importante saber que nosotros estamos en unidad con el Dios Trino, y eso es lo que tuvo la iglesia primitiva. Por eso nos amamos los unos a los otros, nos levantamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, nos reconocemos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Y por eso es importante tener esa unidad de iglesia, volvernos uno en el Evangelio. Y ser usados en este movimiento de los 1000, en este momento de los 10,000, 2025, con un mismo sentir como lo tuvo Cristo. Y los bendigo para que sea así. Conclusión. El líder de la reformación cristiana del siglo XVI, que es Martin Luther King, Lutero, él dijo, un cristiano es una persona que al mismo tiempo es una persona libre y al mismo tiempo es sirviente de todos. Y esto tiene una confesión muy poderosa, porque nosotros somos completamente libres de todo el poder del pecado y de la muerte a través del Evangelio de Cristo, y a través de la cruz y de la resurrección de Cristo. Somos completamente libres. Pero por eso nosotros ya no pertenecemos a la ley de la muerte, sino que somos de la muerte y del pecado, sino que somos completamente libres. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Y ahora nosotros, pero eso no se termina acá. Nosotros, para la salvación de otros, tenemos que ser sirvientes de muchos, para que todos puedan ser salvos. Tenemos que servir a todos, y no solamente nuestras fuerzas, sino con el corazón de Dios, con el mismo sentir de Jesús, amar a otros, entender a otros, perdonar a otros, seguir perdonando a otros, perdonar a otros. A muchas personas, ser sirvientes de muchos. Y cuando nosotros somos así, cuando tenemos este lugar, tenemos una vida de fe de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a la palabra, como el Señor nos mostró mismo, como Jesús mismo nos mostró. Y yo espero que todos los creyentes de la iglesia Yehuon realmente vivan como creyentes que sirvan a nosotros, que son grandes, son personas grandes en el reino de Dios, y de una vida de fe bíblica de servicio. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias y oramos para que todos los creyentes de la iglesia de Yehuon se vuelvan líderes, se vuelvan personas grandes para levantar a otros, para salvar a otros, que en su trabajo, en sus lugares, en la iglesia, en sus lugares de trabajo,
en sus campos, Señor, se vuelvan personas grandes que salvan a otros, que sepamos y que reconozcamos que ya fuimos salvos de todo, fuimos libertados de toda maldición y de toda ley del pecado, y ahora seamos libres para servirnos unos a otros en unidad y en amor. Llévanos a disfrutar de esta misión. Cada vez que nos encontramos con una persona, que podamos compartir y podamos testificar que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.